Los saluda José Antonio Neira Flores, juez de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Abraham Octavio Ortiz Contreras. Él es de México. Él es doctor e investigador en ciencias penales, especialista en derecho penal, maestro en juicios orales y sistema penal acusatorio, instructor y conferencista nacional e internacional, capacitador e instructor en el sistema penal acusatorio certificado por CETEC. Él va a hacer una conferencia que está totalmente vigente en su país, porque justamente acaba de ocurrir una situación totalmente diferente a todos los países de Latinoamérica, Centroamérica, que es que se ha elaborado una ley para que se elijan los jueces profesionales por el pueblo. Su conferencia de él se llama Reforma Judicial en México, repercusiones en Latinoamérica y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando él termine, yo voy a hacer un breve panel, preguntas, y seguramente vamos a admitir también preguntas del público, ¿ya? Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su magnífica colaboración gratuita, como siempre, y sobre todo con un tema tan actual. Adelante, profesor. Muchas gracias, doctor José Antonio Neira Flores. Quisiera empezar agradeciendo la invitación al doctor y permitirme estar en este espacio con nuestros hermanos juristas de Perú y de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administración, Corte Superior de Justicia Lima. Evidentemente a todos los que hacen posible este enlace y este espacio, les agradezco demasiado y un fuerte abrazo de México, y a todos los que están conectando y a todos los colegas y abogados y juristas del estado de Perú y de México. También tengo algunos colegas y amigos que están siguiendo esta transmisión. Muchísimas gracias y quisiera puntualizar que este tema lo platiqué con mi estimado doctor José Antonio Neira, en el sentido de que aquí en México se está llevando a cabo una reforma judicial que acaba de pasar por el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y ahorita está en discusión, seguramente ya aprobada la reforma en los 32 estados constituyentes, su propio Congreso. La realidad es de donde estamos ahorita visualizando esta reforma del Poder Judicial, que consiste, entre otras cosas, buscar que se reforme la infraestructura de nuestro Poder Judicial de la Federación, porque aquí en México es importante destacar que tenemos un Poder Judicial federal, que es a nivel nacional, a nivel toda la República. Tenemos 32 estados en donde opera este Poder Judicial de la Federación, en donde se lleva a cabo por medio de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene 11 ministros y que evidentemente son los que resuelven en última instancia si cuestiones constitucionales de vulneración de derechos humanos, de derechos fundamentales. Y lo platicaba con el doctor Neira en el sentido de que qué repercusiones puede tener, porque seguramente esta reforma del Poder Judicial pues, se va a implementar, se va a llevar a cabo, amén de todas las manifestaciones de más de 55,000 trabajadores del Poder Judicial en México que están pues, defendiendo su independencia, su autonomía, la democracia que debe de tener el Estado mexicano y todos los estados a nivel Latinoamérica y a nivel nacional. En ese sentido, la reforma va encaminada a poder llevar a cabo una selección de juristas que puedan ser evaluados por el voto, por la democracia, por el voto popular, en donde se puede evaluar el desempeño de este juez de distrito, de este magistrado, inclusive de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que la realidad es que esta reforma va encaminada a 4 ejes rectores que considero a título personal pudiéramos destacar de esta reforma. Uno de ellos es evidentemente nuestro pacto federal, nuestra constitución, nos dice en el artículo 17 constitucional que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.
esa prontitud y que debe ser expedita esa administración de justicia hoy en día en el sistema penal mexicano, en el sistema civil, en el sistema administrativo, en el sistema laboral, que son las cuatro salas que pudiéramos nosotros destacar en la que resuelve las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, pues vemos que la realidad no es ni pronta y en muchas de las ocasiones ni expedita. Entonces, uno de los ejes rectores es de que se lleve a cabo esa prontitud de administración de justicia, que aquel justiciable que está esperando una resolución, una sentencia, para que en su momento se determine su situación jurídica, hablando en materia penal de su libertad ambulatoria o va a ser condenado, privándolo de su libertad ambulatoria por ciertos años, en materia administrativa, por cuestiones económicas, patrimoniales, en materia civil, de bienes inmuebles, de cuestiones de guarda y custodia, de patria potestad, de sociedades conyugales, etcétera, en materia laboral, los despidos injustificados, hasta dónde ha permitido el Poder Judicial que se vaya deteriorando los procesos y que sean largos y que sean de alguna forma no muy equitativos para el gobernado. En ese contexto lo que se busca es con esta reforma pues que se lleve con mayor prontitud, pero también lo que se busca es eliminar la corrupción. En estándares del Poder Judicial Federal, pues vemos en la praxis que se llevan amparos, que es un juicio de amparo que es para solicitarle a nuestros órganos constitucionales que se respeten derechos humanos, derechos fundamentales, derechos subjetivos públicos, garantías individuales, y vemos evidentemente lo que no quiere el Estado es que exista corrupción en el Poder Judicial Federal, que debo de decirlo estadísticamente, en el Poder Judicial Federal es muy mínimo las denuncias, hablando en números exactos o en números aproximados de cuánto niveles de corrupción tiene el Poder Judicial. Me parece que de todo el esqueleto procesal de cualquier situación jurídica en donde está inmiscuido un gobernado, me parece que es muy mínimo los actos de corrupción, pero va encaminada también esa reforma a eliminar, erradicar la corrupción, el nepotismo, evidentemente lo que trata también esta reforma es de que no exista ese nepotismo en donde un juez de distrito pues lleve a cabo y meta a sus conocidos, sus familiares. Evidentemente se habla de una carrera judicial que para ganarse un puesto en el Poder Judicial pues debe de desempeñar puestos desde un escalafón muy bajo hasta pues llegar a subir a ser juez, ser magistrado, inclusive ser ministro. Entonces, en ese contexto, esta reforma también va enfocada a erradicar los actos de nepotismo, de tráfico de influencia, el acoso laboral, que también se ve trastocado el Poder Judicial Federal en ese sentido, pero vuelvo a insistir, dentro de una escala de un procedimiento en su totalidad, me parece que el Poder Judicial de la Federación en una escala es un mínimo porcentaje. Debemos de entender que aquí en México la infraestructura o cómo se divide pues el Poder Judicial de la Federación, pues evidentemente como en un estándar mayoritario, nuestro máximo tribunal constitucional es nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, tiene 11 ministros, dentro de los mismos tiene un presidente, que es el que lleva a cabo las sesiones en ese sentido de debate, de controles constitucionales, de derechos humanos, y la realidad es de que hoy en día esos ministros se pretende con esta reforma que seguramente se va a llevar a cabo, es hacer una reducción a 9 ministros y la presidente o la presidenta que lleve a cabo esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues únicamente va a durar 2 años. También se busca los sueldos
se hace una reducción de ministros porque se visualiza que los sueldos de los ministros, de los magistrados, inclusive superan en números a nuestro poder ejecutivo, que sería el presidente de la República Mexicana. Entonces, quieren, una de las situaciones del proyecto es la austeridad que se debe de llevar a cabo en cuestiones de los sueldos. Evidentemente son diferentes funciones que se llevan a cabo dentro del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, porque aquí en México tenemos una división de poderes, y que eso es lo que quizás está trastocando esta reforma del Poder Judicial, y lo que miles de trabajadores, vuelvo a insistir, más de 55,000 trabajadores, incluyendo jueces de distrito, magistrados de circuito, de apelación, inclusive con el apoyo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se oponen a esta reforma judicial, en donde evidentemente se ve trastocado, inclusive se ha dicho que en resoluciones judiciales de aprobarse, pues va a haber una imparcialidad, no va a haber democracia, no va a haber autonomía y sobre todo independencia. Cada poder del Estado mexicano tiene su propia autonomía, su propia independencia, y para eso es un Estado democrático, para poder visualizar este tipo de circunstancias. La realidad es de que con esta reforma también se pretende que dentro de la selección de los jueces que van a ser por voto popular o designados por voto popular, pues que lleven a cabo una selección. Hablan de hasta un 8.0 de promedio, cuando se exigía más del 8.0 de promedio en cuestiones de su desempeño académico en la licenciatura en Derecho. Por eso es de que se habla dentro de la carrera judicial, pues se va haciendo una infraestructura, se va formando el trabajador del Poder Judicial con experiencia, con teoría, y eso es lo que se visualiza o que trastoca los intereses de los propios trabajadores del Poder Judicial. La realidad es de que, en conclusión, pudiéramos decir que la reforma del Poder Judicial evidentemente está trastocando de primera instancia la independencia, la autonomía, porque se ha visto en la praxis en donde se van al juicio de amparo, se van a un control constitucional de derechos humanos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se lleven a cabo propuestas o reformas del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, que entren a discusión, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si detecta que ha trastocado esos derechos humanos constitucionalmente, derechos fundamentales, en muchas de las ocasiones esa normatividad la declara inconstitucional, porque es a todas luces violatoria de derechos humanos. Entonces ahora lo que se pretende precisamente con esta reforma judicial es que acabe todas esas circunstancias y venga una nueva generación a implementar, a impartir y administrar justicia. Pero debemos de tocar los temas que aquí en México la última instancia que tiene el gobernado para solicitar, entre comillas, justicia de aquellos que han involucrados en un procedimiento civil, laboral, administrativo, penal, pues es nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestros tribunales colegiados de circuito, nuestros tribunales de apelación de circuito, nuestros juzgados de distrito. Y entonces ahí la naturaleza es hasta dónde el propio gobernado va a llevar a cabo ese recurso de sus medios de impugnación ordinarios, que en muchas de las ocasiones, dependiendo el procedimiento, pues tenemos la apelación, tenemos la revocación, tenemos la reclamación, las inconformidades, etcétera. Pero el juicio de amparo evidentemente es el que revisa cuestiones constitucionales. Y entonces esta reforma tiene dos vertientes. La infraestructura de un nuevo poder judicial de la federación, pero también hasta dónde le va a beneficiar al gobernado esta reforma del poder judicial,
porque preguntamos al gobernado que no tenga conocimientos jurídicos o tintes normativos, pues evidentemente desconoce los alcances. Es más, les podría decir a todos los colegas que aquí en México pues tenemos un poder judicial de la Federación, pero también tenemos un poder judicial de la Ciudad de México, de diferentes entidades federativas, y le preguntas a la gente qué opina de la reforma judicial y habla de jueces de su localidad, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Monterrey, del Estado de México, de la Ciudad de México, y están confundiendo la reforma porque evidentemente a mi consideración, a mi escrutinio, considero que esta reforma es interna, es la infraestructura que el Estado lleva a cabo una modificación en su actuar, pensando que va a erradicar la corrupción, que va a erradicar el nepotismo, pensando que va a erradicar el tráfico de influencias, que va a erradicar ciertos casos de acoso sexual contra los servidores públicos. Y la realidad es que no volteamos a ver que el último escalón es la Suprema Corte, nuestro juicio de amparo, la infraestructura en donde para poder mejorar una procuración de justicia que tenga mayor eficacia, que sea eficiente el servidor público, evidentemente estamos hablando de todo unas etapas del procedimiento en diferentes materias, que lo último es el Poder Judicial de la Federación, y que ese último pues, no tiene tantos actos de corrupción, de tortura, como los tienen los cuerpos policíacos, como lo tienen las propias fiscalías, hablando en materia penal, pero también en materia administrativa, en materia laboral, en materia civil, hasta donde un juez de su localidad les está vulnerando derechos humanos o llevó a cabo un mal procedimiento de guarda y custodia, de patria potestad, de liquidaciones de sociedad conyugal, y llega hasta la Suprema Corte o llega a los tribunales colegiados hablando de resoluciones, porque aquí en México tenemos dos tipos de amparo, amparo directo, amparo indirecto. Entonces, aquí en conclusión, pues tendríamos nosotros que establecer cuáles son esos parámetros que el propio gobernado pues, va a tomar en consideración para poder pues, elegir a los propios jueces de distrito, a los propios magistrados, y se dice que inclusive se va a hacer una tómbola y de ahí van a escoger y se pueden postular. Me parece que no ese no es el fondo de la reforma. Sí va a haber alguna proceso de selección, evidentemente, de capacidades jurídicas, de capacidades intelectuales, emocionales, en ese sentido, y que en su momento pues, se va a designar con el voto popular, pues quiénes van a ser esos ministros que designa, porque la propia reforma también trae que el Poder Legislativo va a proponer sus candidatos, el Poder Ejecutivo, y obviamente de ahí se va a hacer la selección. Entonces, ahí hablando sin tintes políticos, porque obviamente aquí como parte procesal, como una parte jurídica, fui servidor público del Poder Judicial de la Federación, y también hay que aterrizar en ese orden de ideas que pertenecer al Poder Judicial de la Federación son jornadas laborales muy caóticas, exorbitantes, el trabajo que llega al Poder Judicial me parece que es muy complejo, muy complicado, porque ya está resolviendo cuestiones de derechos humanos en donde en un amparo directo pues resuelves si se protege la justicia de la Unión, ampara al gobernado mexicano y en su momento se concede ese amparo para efectos de que se vuelva a realizar otra resolución ya sea de primera instancia o segunda instancia. En ese sentido, les voy a decir como ex trabajador del Poder Judicial que no tienes vida social, trabajas exclusivamente para el Poder Judicial de la Federación,
a donde te designen, a la hora que sea, y evidentemente hacen el mayor de los esfuerzos porque en un juzgado de distrito, pues evidentemente falta personal que considero que es ahí a donde trastoca que tanta carga de trabajo, me parece que debería de especificarse cuál es el personal que se lleva a cabo en ese distrito judicial. Y hablar de las jornadas laborales, pues los 7 días de la semana, en muchas de las ocasiones, si hay carga de trabajo, pues evidentemente se va a llevar se establece ciertos horarios para sacar el trabajo del Poder Judicial. Y creo que esta reforma, lejos de ver la evolución, de ver estadísticas, de ver el reflejo que está dejando el Poder Judicial en el gobernado, pues ya se está implementando esta reforma. Quiero decir, porque siempre me preguntan, doctor, ¿está a favor o en contra de la reforma? Hay que ser muy claros y muy concretos que a título personal, nuestra Procuración de Justicia, nuestra Administración de Justicia o impartición de justicia, es necesario un cambio. El gobernado merece un cambio, pero creo que el aspecto del Poder Judicial no va a mejorar en injusticia, no va a mejorar si es justo, no va a mejorar en la pronta administración de justicia, digo, ya esta reforma trae que también deben de resolver esos juzgados de distrito en 6 meses, que eso quizás hay que analizar cómo se van a resolver, van a entrar al estudio minucioso y exhaustivo del asunto, o por ya los meses que le están fijando, y para que no existan de esas personas o de esos justiciables que están presos, hablando en materia penal, privados de su libertad ambulatoria y sin sentencia, y no tienen sentencia, y ya llevan 20 años y sin sentencia, 7 años y sin sentencia. Entonces ahí, en ese sentido, lo que establece esta reforma es que ya se ponga un número exacto de cuáles son los meses, pero la naturaleza es hasta dónde se va a entrar al estudio dogmático, jurídico de cada caso concreto, porque si nosotros hacemos un cambio de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura, que obviamente ese Consejo de la Judicatura es el que regulaba el funcionamiento de los jueces, y que ahora vamos a ver que ese Consejo de la Judicatura pues va a cambiar y ya no se le va a denominar Consejo de la Judicatura, ahora se va a crear un Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, y que obviamente esos también los van a designar por voto popular. Entonces, ahí tendríamos que nosotros entender que bajo ese esquema de que todo va a cambiar internamente, hasta dónde va a trastocar la independencia judicial, porque es lo que se comenta dentro de actualmente de todos los más de 55,000 trabajadores del Poder Judicial que están en contra de esta reforma. Pues obviamente lo que se busca es de que pues, ellos cuenten con una carrera judicial. La carrera judicial va a desaparecer. Si aquel estudiante que empezaba a hacer sus funciones como meritorio o entraba para ayudar o su servicio social y ayudaba pensando en que podían encontrar una oportunidad y empezar a hacer carrera judicial desde el puesto más básico del Poder Judicial, ir creciendo como oficial judicial, como secretario de acuerdos, como secretario proyectista, como secretario actuario, como juez de distrito, como magistrado del tribunal colegiado de apelación, como un ministro, etcétera, pues evidentemente va a desaparecer, porque con esta reforma lo que se pretende es que sí se haga una selección, se destaque, entre comillas, a los mejores seleccionados, y que bajo su currículum, su experiencia, su experticia en la rama, sea civil, laboral, penal o administrativo, pues evidentemente es como se va a quedar con el puesto, y eso es lo caótico, porque volteamos a ver a nivel mundial que países como Japón, Suecia, Estados Unidos, en países latinoamericanos, ahí está Bolivia,
pues han dicho que algunos exministros, jueces de justicia de Bolivia, que no les sirvió, pero vamos a ver otros países que tanto les sirve esa reforma. Entonces, aquí creo que toda esta infraestructura pues, es interna, evidentemente es interna. Para un simple gobernado, así lo pudiera yo determinar, para un simple gobernado que día con día se para, se va a trabajar, llega, saca su trabajo, llega con su familia, ¿qué tanto le puede afectar que cambie el Poder Judicial o no cambie el Poder Judicial? Porque la realidad es de que dentro del Poder Judicial pues debemos de determinar que se revisan cuestiones que son fundamentales para cualquier persona que se encuentre en el Estado mexicano, inclusive extranjeros que lleguen a nuestro país y que se vean involucrados en una situación de índole jurídica, pues eso puede llegar a trastocarle también. Entonces, ¿hasta dónde podemos nosotros determinar que en nuestro Estado mexicano va a cambiar esta reforma judicial y por qué lo relacionaba con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los tratados internacionales? Porque inclusive aquí en México hubo una reforma a nuestra Constitución del 10 de junio del 2011 de Derechos Humanos, en donde se hablaba que la Corte Interamericana, su jurisprudencia, debe ser obligatoria para todos los jueces mexicanos. Todos los casos hipotéticos que se han hablado, en donde inclusive aquí en México la Corte Interamericana ha sancionado al Estado mexicano, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por haber vulnerado derechos humanos. ¿Hasta dónde ahora con este cambio va a disminuir las sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Hasta dónde los jueces deben de conocer de un control difuso constitucional, de un control difuso convencional, en donde vamos a dejar de aplicar un parámetro constitucional para elevarlo a un carácter subsidiario de derechos humanos y aplicar el tratado internacional? Creo que aquí lo importante debemos de establecer que cualquier reforma que se lleve a la Procuración, Administración de Justicia, debe ser para el gobernado, no para intereses institucionales, políticos, del mismo poder ejecutivo, legislativo, hablando de que cualquier reforma debe de favorecer siempre la calidad de vida de los gobernados, de poderles administrar una justicia imparcial, de administrar una justicia autónoma, administrar una justicia independiente. Pero si nos vamos al terreno práctico, y lo hablo como penalista dentro de este sistema penal acusatorio, hubo una reforma el 18 de junio del 2008, donde cambió el esqueleto procesal en materia penal. Y lo digo como penalista porque nosotros como órganos técnicos que día con día llevamos y alzamos la voz, somos el conducto para aquellas personas que están siendo, hablando en materia penal, investigadas, procesadas y sentenciadas injustamente. Tú eres la voz para poder llegar a una Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un juicio de amparo, a un juez de distrito, a un magistrado, a un tribunal colegiado de circuito. Tú eres la voz en donde tú vas a ser el conducto de poder exigir que se le respete derechos humanos, el debido proceso, garantías individuales, derechos fundamentales. Entonces, ¿hasta dónde tú como operador jurídico consideras que, hablando de la realidad en la que se vive en el Estado mexicano, se puede determinar que sea la solución el Poder Judicial de la Federación, cuando es el Poder Judicial menos investigado, es el Poder Judicial con menos actos de corrupción? Y si hablamos de un esqueleto dentro del procedimiento penal, lo vuelvo a repetir, de este sistema penal acusatorio, tendríamos que voltear, que en muchas de las ocasiones los jueces de distrito y los magistrados resuelven conforme a derecho, pero porque hubo violaciones desde el momento de la detención, porque hubo tortura. Nuestros policías captores violentaron ese derecho humano de la no autoincriminación y lo torturaron para que confesara.
Y entonces llega a un magistrado, llega a un juez de distrito, en control constitucional, dice, oye, estás violentando derechos humanos, estás violentando derechos fundamentales, ahí está el Tratado de Estambul, que va en contra de la tortura, se debe de aplicar, y se llega a investigar y se concreta que sí hubo tortura. Pues entonces, obviamente, se le va a considerar el amparo, pero ese amparo no son por actos de corrupción, ese amparo no es porque se le haya dado dinero al juez de distrito, al tribunal colegiado de circuito, no, ese amparo se resuelve porque donde se menoscabó ese derecho humano, donde se violentó ese derecho fundamental, fue desde el momento de la captura. Y entonces ahí la reflexión es hasta dónde nuestros cuerpos policíacos, hablándose de Secretaría de Seguridad Ciudadana, hablando de policías municipales, hablando de policías estatales, hablando de policías ministeriales o de investigación pertenecientes a la Fiscalía, hablando de la Guardia Nacional, de todo nuestro cuerpo policíaco, hasta dónde podemos determinar que cuando llega todo ese procedimiento a una Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues obviamente ellos van a resolver con todo lo que ha pasado. Y entonces, si no se mejoran los cuerpos policíacos, evidentemente, así cambien la reforma judicial y metan nuevos jueces por voto popular, me parece que va a ser un fracaso. Y más allá de perder su autonomía o su independencia. Y en ese orden cronológico, las propias fiscalías, hablando de los ministerios públicos, hablando de los propios fiscales de todas las entidades federativas o a nivel federal, evidentemente hasta donde el gobernado se siente satisfecho con la función de una fiscalía, porque su función es investigar los delitos, hablando en materia penal. Las fiscalías, lo dice el 21 constitucional, aquí en nuestro pacto federal, es el que se encarga de investigar los delitos. Su función es investigar los delitos. ¿Hasta dónde podemos nosotros considerar como gobernados o como órganos técnicos que de veras, que las propias fiscalías sí investigan delitos con profesionalismo, sin actos de corrupción, evidentemente, con ética profesional, con objetividad, con conocimientos, hasta donde el propio fiscal vulnera derechos de las propias víctimas ofendidos, de los propios imputados y que en su momento llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el Ministerio Público no realizó debidamente su investigación, porque su único trabajo es investigar. Y ya habrá ministerios públicos que lleguen a juicio y que ellos van a sustentar y sostener esa acusación con su investigación. Pero ese es dentro del esqueleto procesal. Pero única y exclusivamente el Ministerio Público tiene que realizar actos de investigación para que se vuelvan registros y que en su momento sea el sustento de una acusación hasta de una sentencia condenatoria. Hasta donde podemos nosotros visualizar que un ministerio público o una fiscalía es deficiente su trabajo. Y es deficiente su trabajo porque no tiene conocimientos jurídicos, porque son escuetos, o por qué no decirlo, dentro de las propias fiscalías hay nepotismo, están trabajando familiares del familiar en la propia fiscalía, lo que está pasando en el Poder Judicial Federal, en donde habrá más nepotismo, donde podemos visualizar que ya metieron al familiar, que ya metieron al amigo, que ya metieron, y así, por tráfico de influencias, por el propio nepotismo, las propias fiscalías se ven contaminadas, y porque ya se metió a esta persona, y esta persona no tiene conocimientos jurídicos, pero viene recomendado, y no hace una debida investigación, y llegan hasta la Suprema Corte y dicen, pues es que es deficiente su investigación. El Ministerio Público ni tan siquiera hizo actos de investigación para esclarecer el hecho delictuoso. Y entonces se quiere evitar la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencia. Habrá en los cuerpos policiales, habrá en las propias fiscalías, habría que ver estadísticamente cómo se van formando, cómo pueden hacer carrera ministerial, aquellos estudiantes, aquellos futuros abogados que quieran pertenecer a una fiscalía, hasta donde
pudieran encontrar una relación que los meta a trabajar sin hacer una carrera ministerial, y que eso es el reflejo de la reforma del Poder Judicial. Y si ahí nos buscamos al otro escalón, jueces de control o jueces de tribunal de enjuiciamiento, hasta donde ellos consideramos que sus resoluciones son apegadas a derecho, que sus resoluciones son apegadas al respeto de los derechos humanos, hasta dónde podemos decir que nuestros jueces de cada entidad federativa, sin hablar del Poder Judicial de la Federación, hasta dónde puede imperar también el protagonismo, que sean egocéntricos, que inclusive lleguen a actos de intimidación, porque son protagonistas, y hasta dónde podemos nosotros visualizar el desempeño de nuestros órganos jurisdiccionales locales, y que quien revisa ese actuar, esas resoluciones judiciales, ya sean autos o sentencia, que es lo que nos establece nuestra legislación adjetiva penal, hasta dónde los magistrados pues pueden invadir esas resoluciones, invadir competencias para subsanar o sustituir pues, sus deficiencias, su mala resolución, no pegada a derecho, porque también hay que puntualizarlo. En muchas de las ocasiones ven mal el trabajo de un juez de control, hablando de vinculación a proceso, de un tribunal de enjuiciamiento, hablando de sentencia condenatoria, absolutoria, y llegan al Poder Judicial Federal de la Federación, que es quien ahorita se está trastocando con esta reforma, y ellos dicen, pues lo dejamos salir por todas esas violaciones, porque el juez de control no valoró este medio de convicción de acuerdo a la sana crítica, de acuerdo a sus conocimientos científicos, a las máximas de la experiencia, a esa libre valoración de la prueba que tiene nuestro Estado mexicano, hasta dónde no realizó y violentó el debido proceso, las formalidades esenciales del procedimiento. Nuestro máximo Tribunal Constitucional concede el amparo. Y entonces se llega a visualizar que en ese esqueleto procesal, lo digo como penalista, no se vaticina la solución con esta reforma del Poder Judicial. Evidentemente se requiere un cambio, evidentemente se debe de realizar un estudio minucioso y exhaustivo hasta donde el gobernado considera que se le está administrando justicia de manera eficaz, de manera imparcial, de manera autónoma, independiente, sin tener tintes de favoritismo, sin tener tintes políticos, sin tener tintes de otra magnitud, simplemente resolver con lo que hay en actuaciones y ahí aplicar o impartir la justicia. Entonces, creo que en ese contexto, a nivel internacional o a nivel latinoamericano, Bolivia, que son uno de los países latinoamericanos que ha implementado los jueces con el voto popular, evidentemente hasta dónde pues, le ha servido a todos esos países europeos, países norteamericanos, en donde le ha servido esa designación por el voto popular, y que pareciera poder nosotros determinar una persona que tenga capacidades jurídicas, teóricas, inteligencia emocional, pudiéramos nosotros designarlo como juez, de verdad pudiéramos nosotros establecer que ahora sí con esa persona podemos confiar en la libertad de una persona, en sus propiedades, sus derechos reales, en sus bienes, hasta dónde podemos determinar los criterios aquí en México de nuestros órganos jurisdiccionales, y hablando de todos los jueces, de todos los togados, pues son abismales. Y eso que tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, ya se abrogaron los 32 códigos, pero siguen a una interpretación y llegamos a pensar, ¿quiénes interpretan la norma? Pues los propios órganos jurisdiccionales. El legislador la realiza, la publica en el Diario Oficial de la Federación, pero está su interpretación de sus conocimientos jurídicos, sus máximas de experiencia de los órganos jurisdiccionales. Y entonces, ¿hasta dónde podemos nosotros determinar que esas resoluciones son apegadas de acuerdo
a ciertas directrices o parámetros que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha postulado. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación son los que va encaminando con sus criterios, tesis aisladas, con su contradicción de criterios, con su contradicción de tesis, con sus jurisprudencias, va encaminando cómo se va llevando el procedimiento y su interpretación de la propia normatividad creada por el propio legislador. Ahora, hablando de esa interpretación que se le da a la parte dogmática de nuestra Carta Magna de Derechos Humanos y en cuestiones tan importantes de propiedades, de los valores más importantes que tiene el ser humano a nivel mundial, y lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la vida, la libertad y el patrimonio, y evidentemente pues, todo procedimiento trastoca esos derechos fundamentales. ¿Hasta dónde podemos nosotros pensar que si hay un cambio de jueces y llega algún recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se resuelva que se ha violentado derechos humanos y que el propio juzgador mexicano, que fue por voto popular, no llevó a cabo una interpretación debida de lo que es un derecho humano, un derecho fundamental, una garantía individual, de lo que es aplicar un control difuso concentrado de la Constitución, un control difuso convencional, en donde de manera subsidiaria pudiéramos aterrizar que hay tratados internacionales en donde han declarado inconvencional la propia norma jurídica, y lo voy a poner en verbigracia, la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa ya se ha declarado inconvencional en dos casos muy emblemáticos en México, caso Rodríguez y Tecpilé. Esas dos resoluciones nos dicen que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y que no se debe de aplicar así. Todas siguen la Constitución, en nuestro 19 constitucional, y amén de que se han promovido amparos, ahora sí que hablando del Poder Judicial, pues son abismales, porque los criterios, algunos juzgadores dicen, mientras no se reforme nuestra Carta Magna, que es nuestra ley suprema, de acuerdo al artículo 133 constitucional relacionado con el primero constitucional, pues dicen la ley suprema es nuestra Constitución, y de manera subsidiaria los tratados internacionales. Y entonces, esa reforma, el 10 de junio del 2011 de Derechos Humanos, y que hubo una contradicción de tesis, la 293/2011, donde obligan a los jueces a establecer parámetros convencionales de tratados internacionales que favorecen una protección más amplia a sus derechos humanos al propio gobernado, pues de aplicarlos en sus resoluciones. Pero vemos que se siguen violentando, vemos todavía en la praxis que hay muchos jueces que no aplican o hacen caso omiso a la convencionalidad, a los tratados internacionales, y siguen violentando esos derechos humanos de las personas al no aplicar esos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que dentro en el ámbito jurídico, un Estado de Derecho debe de establecerse por su autonomía e independencia. Y cada distrito judicial tiene su propia autonomía e independencia, pero no podemos ocupar esa autonomía y esa independencia para hacer o realizar actos como autoridad a su leal saber, querer y entender, a su escrutinio, siempre cobijados de la normatividad, cobijados de los tratados internacionales. No es que ya tengas la toga y que vayas a administrar justicia. Y ahora sí, aquí se hace en mi imperio de la administración de justicia lo que yo considero. Y no debe de ser así. Creo que debemos de entender que un servidor público debe de tener esa calidad, debe de tener esa honestidad, debe de tener esos principios rectores del profesionalismo, de esa carrera que escogió hablar del gobierno, en donde si tú eres trabajador del gobierno, como cuerpo policiaco, si tú eres empleado del gobierno dentro de una fiscalía, si tú eres empleado del gobierno, del Poder Judicial, hablando de cualquier entidad federativa, inclusive del Poder Judicial de la Federación, tú debes de tener esa conciencia, esa ética profesional de que al gobernado
de primera instancia, pues se le debe de tratar con educación, con profesionalismo, cero prepotencia, que exista en muchas de las ocasiones un denosto dentro del particular y el servidor público. Se debe de actuar con los parámetros constitucionales que el propio constituyente te da para poder ser servidor público. A través de la historia podemos nosotros detectar que el Poder Judicial de la Federación ha sufrido varias reformas, pero esas reformas jamás lo he visualizado como peticionario de derechos humanos, como el representante de muchísimas personas que no escuchan su voz, que no escuchan su caso hipotético, que no escuchan su problemática jurídica y que no somos sus representantes, hasta dónde los han escuchado, hasta dónde podemos determinar que se resolvió favoreciendo siempre a la justicia. Es verdad, nada es verdad ni mentira, sino del cristal con que uno lo vea. La justicia, inclusive Aristóteles y Platón discutían mucho, porque es muy relativa la justicia. Y hay muchos autores europeos, alemán, Rudolf Kohnmann decía que la justicia es muy relativa o es imperfecta, porque proviene de un ser humano. Y entonces, entendiéndolo de esa reflexión, para poder impartir justicia, y como seres humanos somos seres que nos equivocamos, somos seres que de alguna forma no actuamos con los parámetros morales que nos exige la propia ética profesional, hablando de la abogacía, y por eso es que se decía es que es imperfecta, por eso tienen medios de impugnación. Si un juez lo sentencia condenatoriamente, pues vete a un medio de impugnación y en ocasiones, en supuestos jurídicos, pues dejan salir a la persona porque se gana la apelación. Pero ¿hasta dónde podemos determinar en cuántos casos hipotéticos llegan al Poder Judicial de la Federación y le conceden el amparo por violaciones al debido proceso? Dicen y satanizan a ese juez de distrito, a ese magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito, por actos de corrupción. Pero él está resolviendo conforme a derecho. Él está resolviendo con todos los vicios, violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento. Él está resolviendo porque se le violentó un derecho humano que es el debido proceso. Y entonces, si nosotros aterrizando en ese orden de ideas, pensamos y vamos a vaticinar que con esta reforma del Poder Judicial, que aclaro, debe de ser necesario una reforma a la Procuración de Administración de Justicia, pero no nada más del Poder Judicial, y no en esos estándares. Tenemos un esqueleto procedimental donde pasan diferentes autoridades administrativas, donde pasan diferentes autoridades jurisdiccionales, derecho familiar, derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, y entonces bajo esas estadísticas dentro de el parámetro de las funciones de cada dependencia judicial o de cada dependencia administrativa o de cada dependencia gubernamental, hasta dónde podemos nosotros determinar que llegan al Poder Judicial de la Federación y son copartícipes de esas violaciones a derechos humanos, de esas violaciones que hizo el MP, que hizo el policía, hasta dónde se convalidan en el Poder Judicial de la Federación, o podemos dilucidar que nuestro Poder Judicial de la Federación es el encargado de respetar, promover, proteger derechos humanos de todos los gobernados. Y me parece que hoy en día hablar de un país democrático, hablar de un país respetuoso de derechos humanos, pues volteen a ver sus autoridades de administración de justicia. Y en ese orden de ideas, determinar hasta dónde va a servir o no esta reforma del Poder Judicial tan discutida, tan cuestionada, y que de alguna forma ha sido emblemática en nuestro sistema jurídico mexicano, porque considero que a partir de esta reforma del Poder Judicial, la realidad es que viene otro paradigma de administración de justicia, vienen otros formatos
y hasta dónde va a entorpecer o va a obstaculizar las funciones que están por abajo de autoridades competentes del Poder Judicial de la Federación. Entonces creo que puntualizando esta reforma del Poder Judicial, podríamos nosotros dilucidar grosso modo que dentro del voto popular que se escandaliza y que se visualiza en los medios de comunicación, inclusive internacional, tengo colegas argentinos de Perú, de Bolivia, en donde chateamos y nos comentamos cuestiones jurídicas, y ha llegado los medios de comunicación donde dicen, en México van a sacar de una tómbola a los jueces y los van a escoger y los van a poner en los juzgados. En México, nuestro máximo tribunal constitucional, se van a designar los ministros con voto popular. Y entonces se empieza a visualizar herméticamente, alarmáticamente, que en el Estado mexicano, pues ya cualquiera puede ser juez, cualquiera que no tenga conocimientos jurídicos y que tenga una licenciatura puede ser juez. Y me parece que hay que revisar el fondo de la reforma. El fondo de la reforma no es por nada más poner juez por poner juez. Hay un procedimiento, hay una evaluación que evidentemente abre las expectativas para aquellos que quieren ser jueces, para aquellos que quieren postular o tener emblemáticamente la investidura de un órgano jurisdiccional y administrar justicia, en muchas de las ocasiones pues, no tenían oportunidad, y que ahora con esta reforma dicen, pues ahora tengo esa oportunidad. Todos los que tengan estudios, que estén en la praxis, que estén como operadores hablando de diferentes investiduras y que deseen, anhelen en ser jueces, pues les abre esta pequeña oportunidad de realizar esa función. ¿A costa de qué? Hablando de todos los trabajadores, de los 55,000 trabajadores que tiene el Poder Judicial, desde ministros, desde magistrados, desde jueces y tribunales de colegiado, de distrito, dependiendo del circuito en el que se desempeñe, pues hasta dónde les va a trastocar esos derechos laborales y también de derechos a esa carrera judicial. Creo que lo importante que podemos destacar aquí en el Estado mexicano es que todo se lleva a discusión de los congresos, de la independencia del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. Me parece a título personal que hasta ahora, en este momento, sí hay una división de poderes. En México sí tenemos una división de poderes, en donde cada división de poderes tiene su propia autonomía, tiene su propia independencia, porque aún estamos en un Estado de derecho democrático, en donde podemos alzar la voz el gobernado y que podemos ser escuchados. Muy diferente a lo que se está visualizando a nivel internacional y latinoamericano del enfoque de esta reforma judicial, al Poder Judicial de la Federación, y que puedo concluir con mi pronunciamiento a esta reforma Poder Judicial, puedo concluir en ese orden de ideas que el Poder Judicial de la Federación es el menos favorecido con esta reforma del Poder Judicial, y que hoy en día hay otras instituciones gubernamentales y que hay otras instituciones que están por abajo del Poder Judicial de la Federación, que se necesita y se requiere un cambio de manera urgente para poder tener y esperar y tener la expectativa de una buena, pronta administración de justicia. Por mi parte sería cuanto, mi estimado doctor, y muchísimas gracias por escuchar. No, muchas gracias a usted, doctor Octavio Abraham, pero no se imagina, tengo 3 páginas de preguntas, ojalá que esté en condiciones de responderlas, porque nos deja toda una interrogante de qué es lo que está pasando allá. Seguramente, no sé si ha habido una reforma constitucional, legal, hay protocolos, reglamentos, porque, a ver, le voy diciendo poco a poco las preguntas para que usted seguramente las vaya
asimilando y nos pueda ir dando información. ¿Cómo Con van a mucho ser las gusto. cómo van a ser las elecciones de los jueces por el pueblo? ¿De qué Sí, manera? sí, ¿Cuánto? Apaga el audio de cualquiera, perdón un ratito, yo voy a seguir interviniendo, sino que están interviniendo, César, si alguien prende el audio, lo expulsas, ¿ya? Inmediatamente, por favor. Entonces le repito, ¿cómo van a ser las elecciones de los jueces por el pueblo? ¿De qué manera? ¿Cuánto va a ganar un juez? ¿Por cuánto tiempo va a ejercer el juez? ¿Hay un plazo? Si se cumple el plazo, ¿puede volver a postular? ¿Hay antecedentes en México de elección popular de jueces? ¿Cuáles son los comentarios de elección de las elecciones que el pueblo realiza de los políticos, presidentes, senadores, diputados, gobernadores, etcétera? Los comentarios son de mucha democracia, de mucho acierto y por lo tanto están contentos todos los mexicanos con las autoridades que tienen y por eso es que ahora estiman que ese mismo sistema se puede aplicar para la elección de jueces para tener el mismo éxito que hoy día hay en México. En México hay una democracia ejemplar. El pueblo está de acuerdo con que los jueces sean elegidos por ellos mismos. Se les ha consultado al pueblo cuánto deberá gastar un juez en publicidad para postular a un cargo. ¿Cómo tendría que ser la publicidad? Ya está la regulación. Ahora, ¿valdrá la pena para un abogado litigante que tiene su estudio invertir una cantidad de dinero para ser juez, para hacer justicia o para actos de corrupción, para recuperar su dinero y ganar más? ¿Cómo se va a controlar eso? ¿Se fortalecerá la independencia e imparcialidad judicial con un sistema de elección de jueces por el pueblo? Actualmente, ¿cuál es el grado de aprobación social del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional? ¿Cuál es la institución pública más corrupta en México actualmente? Porque tiene que ver mucho con el tema del sistema de justicia. Usted se ha referido a la última parte del sistema de justicia penal. ¿Le convendrá a un abogado dejar su estudio jurídico para postular a juez? Ahora, si va a haber elección popular, ¿con cuántos votos se puede ser juez? ¿Cuáles van a ser los requisitos para ser juez según los grados? Juez especializado, juez superior, juez de la Corte Suprema. Cuando uno es abogado y quiere ser juez, habrá que estudiar en escuelas judiciales, maestrías, doctorados en el país y en el extranjero para que el pueblo nos elija. En Estados Unidos de América hay algunos estados donde hay elección popular, pero solo algunos estados. En la mayoría hay consejos nacionales de la magistratura. Ahora, Estados Unidos tiene otra cultura, son otra clase de personas, la democracia es muy fuerte. Usted ha hablado de Bolivia como experiencia que habrían tomado ustedes para este tema, y en Bolivia la justicia es exitosa, se garantiza al máximo el respeto de las normas internacionales de derechos humanos, constitución política, leyes ordinarias, o sea, sabemos que eso es así y por lo tanto ese éxito que hay en Bolivia se quiere aplicar en México. En Latinoamérica y Centroamérica, en Europa continental, ¿hay alguna otra forma de selección popular de jueces en los términos que estamos indicando? Nosotros en Perú sí tenemos un sistema popular de jueces, pero el sistema popular de jueces es en las comunidades muy alejadas de la selva, de la sierra. Entonces la misma población elige 200 habitantes de ese lugar, de las alturas, por ejemplo, de la serranía. ¿Qué hace? Esas 200 personas conocen a alguien de su localidad y lo van a elegir como juez de paz no letrado, pero no se necesita ser abogado para eso y además la competencia va a ser mínima. Tenemos un éxito con esa justicia de paz de la misma población, pero le estoy hablando que estamos refiriendo a cuestiones de competencia muy mínimas. Civiles y penales obviamente solamente faltas, no delitos. Los problemas actuales de la justicia en México seguramente que también están vinculados a sobrecarga procesal de policías, de fiscales, de jueces, a carencia de recursos humanos y logísticos. O sea, la elección de los jueces por el pueblo va a eliminar todas estas carencias, o la elección popular de los jueces va a venir con la cantidad de personal humano, logístico, laboratorios, etc., etc., para que tenga éxito este juez. Esa es la primera página, porque la verdad que lo he estado atento al 100% de toda su ponencia y me llama la atención
y queremos aprender, porque usted está allá. Usted es un abogado litigante, es un profesor universitario y sabe mucho. Entonces, por lo tanto, quisiera que nos haga el favor de informar. Pero también usted se ha referido a que no se debe limitar. Si hay que hacer cambios, hay que hacer una reforma. Nosotros también pensamos lo mismo, pero hay que ver en qué sentido se puede hacer una reforma. Acá en el Perú, en este momento, el Congreso de la República, en una primera votación y en una segunda votación, ha dicho, vamos a quitarle a los señores fiscales la dirección preliminar de la investigación. Ahora lo va a hacer la policía. Y la verdad, eso va en contra de la Constitución política, va en contra de todas las reformas de Latinoamérica y Centroamérica, los sistemas acusatorios, y está en manos de la Presidencia de la República convertirla en ley o no convertirla en ley. Entonces, esa es una reforma que se está dando, que es una contrarreforma, más bien a 18 años que se ha publicado el Código Procesal Penal acá en el Perú, aunque en realidad esa ley lo que haría sería regularizar una situación fáctica que viene ocurriendo, porque del 100% de casos que la Fiscalía tiene y que dirige la investigación preparatoria, que tiene dos partes, la preliminar y la propia preparatoria, desde el punto de vista fáctico dispone qué actos de investigación se deben realizar, y desde el punto de vista jurídico, en realidad la Fiscalía lo que hace es derivar por lo menos el 90% de casos a la policía para que ellos hagan las diligencias preliminares. Pero a pesar de eso que está pasando en nuestro país, usted no puede salir a la calle porque le pueden robar su celular, le pueden robar su cartera. Entonces yo me pregunto, ¿a quién le compete evitar que eso nos pase? ¿A quién le compete que no haya trata de personas, que no haya extorsiones, que no haya secuestros, que no haya hurtos? La verdad que se ha vuelto muy violenta en mi país, en todas las regiones. Entonces, le compete a un juez capturar a las personas que hurtan en la calle, le compete a un fiscal capturar a las personas que hurtan en la calle, o según la Constitución Política del Estado, el artículo 166, le compete a la Policía Nacional encargarse de capturar a esas personas. Eso no está pasando. Y ahora la reforma del Código Procesal Penal dice, ustedes encárguense de hacer las diligencias preliminares, ustedes autónomamente, y una vez que terminan, se lo dan al señor fiscal, y todavía agregando, ustedes van a hacer calificación fáctica y jurídica, cuando justamente en la reforma procesal penal eso se eliminó. Solamente tenían que hacer las diligencias preliminares, adjuntar un informe, encargárselo al señor fiscal, para que el señor fiscal decida cuál es la calificación fáctica, cuál es la jurídica, y además, seguramente que allá en México pasa también lo que yo le voy a informar. Acá en el Perú, a pesar de que eso es así, a pesar de que los fiscales estudian en la Academia de la Magistratura para ser fiscales, estudian maestrías, estudian doctorados, estudian en el extranjero, estudian en sus propias instituciones, igual que los jueces, tenemos bastantes problemas de interpretación y aplicación de normas fiscales y jueces, a nivel de investigación preparatoria, a nivel de apelación, a nivel de casación. Imagínense usted si ahora los señores de la policía van a hacer las diligencias preliminares, van a hacer calificación fáctica y jurídica, ¿cómo se van a incrementar estos problemas? Porque, claro, en la policía le dan mínimamente alguna formación en algunas áreas, pero no es la formación que tiene un fiscal, no es la formación que tiene un juez, y además nosotros no queremos policías abogados, lo que queremos es que los policías sean criminalísticos, que nos ayuden a practicar esas pesquisas que tanto necesitamos para que provean una información de calidad al fiscal, y esa información nos llegue a nosotros, los jueces, para poder tomar las mejores decisiones, los jueces, porque los jueces no tenemos funciones probatorias. Entonces, fíjense ya, ese es un dato de una contrarreforma. Otro dato es que se modificó la ley de allanamiento acá en el Perú, allanamiento, ingresar a un inmueble cuando se entiende que en el interior hayan elementos materiales de un delito, para poner que para que ingrese la policía y con la fiscalía, o si solo la policía, tiene que estar presente el abogado defensor del intervenido. Entonces, si no hay abogado defensor, 2, 3, 4 horas no se puede entrar. ¿Qué puede pasar en el interior del inmueble? Si es droga, que la boten por los inodoros. Si son otras instancias, que traten de eludirla. Si cuenta con celulares donde haya información de la comisión de delito, que se puedan malograr los celulares, en fin, etc., etc. Ya la misma policía está saliendo por los medios sociales a cuestionar y a manifestar los problemas que se está produciendo con esta norma. En fin, bueno, entonces prosigo para que vea que no solamente ustedes tienen problemas, nosotros también en el Perú tenemos problemas, pero no estamos pensando nosotros en elección popular de jueces. Hasta ahora no se ha pensado, no sé, espero que no sea un buen ejemplo el que está ocurriendo hoy día en México. Entonces, le estaba preguntando cómo se ha diagnosticado que si esto ocurre en México, la justicia
penal o la justicia civil o toda clase de justicia, porque entiendo que la elección de jueces populares es para todas las áreas, va a ser mejor, va a cambiar. ¿Se ha hecho algún diagnóstico, algún estudio de que el impacto va a ser positivo? Porque también usted ha hablado, estamos cambiando las instituciones del Consejo Nacional, la magistratura, ahora va a haber otra institución. Si ya no tienen que nombrar jueces, ¿de qué se van a encargar ellos? ¿Cuánto tiempo va a durar las elecciones de jueces por el pueblo? Si estamos hablando de jueces profesionales que va a elegir el pueblo. O sea, yo postulo. ¿Por cuántos años? 4 o 5 años. ¿Puedo volver a postular? ¿Cuántas veces puedo volver a postular? Usted ha hablado de tómbola también. ¿Qué significa tómbola? ¿Qué significa tómbola? Ya tómbola acá se habla de un sorteo de cuestiones muy simples, ¿no? Sin controles. También allá se habla de justicia paralela, porque acá se habla de justicia paralela, ¿no? En todo caso, que los medios de comunicación social, algunos tienen noticias A, otros tienen noticias Z, y que eso puede importar una presión a los señores fiscales, a los señores jueces. La elección popular va a hacer que ya esto no ocurra ya, y que además los que tienen poder económico, poder criminal, otra clase de poder, eviten que los medios de comunicación social o quien tenga esa clase de poder haga justicia paralela. ¿Quiénes van a hacer la evaluación para optar a ser juez? ¿Va a haber alguna evaluación? O sea, antes que se postule ante el pueblo, ¿alguien va a calificar el perfil? ¿Tiene tales requisitos? Y recién va a decir, vaya usted, postule. ¿Cómo va a ser? Yo voy a mandar a hacer mi publicidad virtual, voy a mandar a hacer mis camisetas, mis lapiceros, voy a salir por la calle con la gente que me apoye, repartiendo banderines, me voy a ir a todos los distritos, población. Entonces, ¿cuánto capital necesito para hacer eso, no? También. Un señor abogado que tiene un estudio de abogado, se supone que los abogados van a continuar existiendo, porque sea el juez elegido popularmente, va a haber un abogado que tenga que participar a favor de una parte u otra. Va a abandonar su estudio para dedicarse a hacer esa clase de campaña, digo yo, e invertir cuándo. Ahora, se sabe que en México hay bastante incursión de narcotráfico. Puede ser, digo yo, que estos abogados que quieran ser jueces necesiten ser apoyados con mucho dinero, porque se requiere mucha publicidad para salir elegido como político, por ejemplo, para que puedan llegar a la mayor cantidad del pueblo y sean elegidos, y por lo tanto ya no haya ninguna imparcialidad, ninguna independencia, sino también formen parte de estos carteles. ¿Algo de eso se ha tenido en cuenta? Perdone, doctor Octavio, pero usted es el hombre que sabe. Nosotros nos limitamos a preguntar toda nuestra curiosidad, y la verdad quisiera preguntar más, pero entiendo que usted tiene limitado tiempo y también de repente alguien del público quiere hacer preguntas. Adelante, si es que es posible, doctor Octavio. Sí, muchas gracias, doctor. Y creo que de toda la inquietud que me ha hecho referencia, lo primero que tenemos que destacar es los cargos públicos que ahora van a desempeñar en el Poder Judicial, pues van a cambiar. Ahora, los ministros que se nombren en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden ser reelegidos. Esa es una realidad. Únicamente van a durar 12 años. Se van 12 años, pero 12 años es bastante tiempo. Nada más. Y ellos ganan, creo que hoy día ganan $35,000, me parece, ¿no? Sí, es muy excesivo aquí en México. Pero por eso, pero por eso es $35,000, es más. Mensuales, más digo. Sí, mensuales. ¿Y a cuánto se va a bajar? ¿A cuánto se va a bajar? ¿Qué es lo que se dice? Lo que se está manejando en pesos mexicanos es de que todos los ministros deben de ganar menos que el ejecutivo, que el presidente de la República. Entonces, ¿y cuánto gana el presidente en dólares? ¿Cuánto gana el presidente? Unos 25, 30 dólares, más o menos, hablando estadística. No, 25 a 30 dólares, estoy diciendo, no, de miles. ¿Cuánto gana? Digo, el presidente de la República gana mensual de 25 a 30 dólares mensuales. No, el presidente viene ganando en pesos mexicanos menos de 100,000 pesos. Hablando de estadísticamente, el presidente mexicano, hablando de dólares, podrían ser 15,000 dólares, doctor. Entonces, pero igual es un sueldo enorme, ¿eh? Acá en Perú, un juez de la Corte Suprema gana $10,000. Allá estaría ganando $15,000. Sí, obviamente. Ahora, pero aparte tiene que descontarle el 30% de impuestos, ¿ah?
El Sí, 30% de impuestos se paga acá. no es muchísimo de impuestos que pagan allá, estimado doctor. No, no se paga aquí de impuestos el 35%, no, aquí es mínimo el impuesto que pueden libres. Obviamente pueden ser $15,000 o un poquito menos, pero no se paga tanto de impuestos. Ahora, debo de decirle que todos los del Poder Judicial pues tienen prestaciones y es lo que se estaba diciendo, que todas esas prestaciones, aparte de su salario que se lleva por su desempeño profesional, pues eran prestaciones como de chofer, como de chef, no sé si allá la Corte Suprema de su país, pues tengan chofer particular, tengan seguridad, ahora sí que seguridad propia de cada ministro, tengan su propio chef, tengan su propio comedor, tengan ciertos privilegios que pudiera tener el servidor público. Y obviamente aquí lo que se busca con este gobierno, y sí debo de decirlo, estimado doctor, es que se está reflejando una austeridad en todos los ámbitos de gobierno. Evidentemente, le puedo decir que en cuestiones de los sueldos son abismales para un policía municipal que es el que está, o un policía de seguridad pública que es el que está combatiendo el crimen, que es el que está combatiendo la delincuencia, son abismales a un policía federal, cuando las funciones, evidentemente hablando de un ministerio público local también, un ministerio público federal, un órgano investigador, los sueldos son abismales, estimado doctor, y creo que aquí lo que se está reflejando es que no es equitativo el desempeño de cada servidor público. En cuestiones de las votaciones, eso es una falacia, es una mentira. De aquellos que quieran ser jueces o quieran ser ministros, tienen que tener recursos para hacer una campaña, no. Viene un proceso de la selección que empieza el próximo año, en el 2025, un proceso de selección en donde se va a llevar un proceso para aquellos que se quieran inscribir para ser jueces o magistrados, porque los ministros lo van a postular tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, y que ahí podría ser que pudiera intervenir quizás la democracia o la falta de independencia de cada poder, tanto el legislativo y ejecutivo, porque aquí en cuestiones políticas, quien es mayoritario, se pensaría que se van a poner jueces a modo, y eso es lo que se refleja a nivel internacional, estimado doctor, que el que tenga un interés político van a reflejar un juez que sea a modo y que le resuelva durante su sexenio o durante su candidatura o durante su desempeño, ese juez le va a resolver. Entonces, en ese sentido, sí debo de decir que por eso va a intervenir el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para que tenga esa independencia. Y ellos van a proponer 8 personas que van a poder debatir, viene un proceso, no es de campañas como los diputados, senadores, el propio presidente que hacen su campaña, que salen con mucha gente y que ponen su foto en las casas, en las esquinas. No, evidentemente eso no es dentro del proceso de selección. Se viene un proceso de selección donde les van a pedir un currículum, le van a pedir un estado emocional en donde pueda desempeñar ese cargo, pero todo es un proceso interno. Únicamente a la ciudadanía se les va a dar a conocer su grado de estudios, su currículum brevemente de lo que ha desempeñado, que cubra ese proceso de selección, sale a las urnas y se le dice al juez, pero no pueden hacer como que campañas, o que se está confundiendo como los legisladores o como los propios diputados o como el propio ejecutivo, que se van a hacer campañas y el que tenga más recursos económicos, como lo dice usted acertadamente, en cuestiones de la delincuencia organizada, el narcotráfico, que quieran un juez y que le inviertan con recursos económicos de recursos de procedencia ilícita, eso evidentemente es erróneo, esa apreciación, porque se ha llegado a reflejar, eso no lo permite la reforma.
vuelvo a repetir, es un proceso de selección que se lleva a cabo dentro del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, y salen las urnas para el conocimiento de aquellas personas que vayan a votar para determinado juez, determinado magistrado y determinado ministro, porque son esas calidades de servidores públicos que es lo que se va a hacer a voto popular. En respecto de la tómbola, se decía, y que aquí en México una tómbola es meter una bolita a como tipo esfera, y le das vuelta y vas sacando un número y ese va a ser el juez el que va a ocupar ese cargo. No, eso tampoco, evidentemente, eso también considero que es una falacia, es el proceso de selección que debe de permitir. Y me llamó mucho la atención su pregunta que realizó. En México, ¿dónde tenemos más corrupción? En México, ¿dónde tenemos más deficiencia dentro de la administración o procuración de justicia? Pues debo de decirlos que en el Poder Judicial de la Federación, pues es el menos indicado de hablar de corrupción, de hablar de tráfico de influencia. Hay lo mínimo, no puedo generalizar. Sí hay algunas investigaciones, algunas sanciones a los jueces por parte del Consejo de la Judicatura, que actualmente todavía está vigente, pero creo que aquí en México, y lo hablo en mi rama, en la materia penal, he sido servidor público en la materia penal, he trabajado en el Poder Judicial en la materia penal, he sido maestro, he postulado, he sido parte técnica en algunos juicios en materia penal, y le pudiera decir con conocimiento de causa que donde hay más corrupción, donde hay más desconfianza, sobre todo desconfianza del pueblo mexicano, del gobernado, es en nuestros cuerpos policíacos y en las propias fiscalías, que es el Ministerio Público. Considero que es donde más se duele el gobernado, en donde van al corporativo personas que están inmiscuidas en un procedimiento del orden criminal y que te dicen, el Ministerio Público me hizo esto, el Ministerio Público esto, y el Ministerio Público conoce a la otra parte, o el policía me torturó, el policía me desapareció, el policía me trajo paseando antes de ponerme a disposición, y creo que ahí es a donde considero que también hay mucho nepotismo, mi estimado doctor, que en las propias corporaciones policíacas o en las propias fiscalías que meten a trabajar a gente que quizás no tenga conocimientos teóricos ni prácticos, pero porque tienen un conocido. No quiero decir que no se dé en los estándares del Poder Judicial Federal, pero es lo menos que se pudiera visualizar en otras entidades, en otras corporaciones gubernamentales. Respecto de la pregunta que también realizó, que los cambios que requiere México para mejorar la justicia, mejorar la confianza del Estado mexicano, creo que no es esta reforma del Poder Judicial, definitivamente no lo es, estimado doctor, lo digo a título personal, sin ser partidario de una cuestión política o de algunos tintes que pudiera ser parcialmente cargada mi opinión a una posición. Me parece que mi opinión simplemente la doy como un operador jurídico en este sistema penal mexicano, lo hablo como penalista, algunos tintes del derecho civil, del derecho familiar, que también se ve deteriorado por la falta de confianza del gobernado, pero creo que aquí la función que debe de prevalecer para la investigación de los delitos y la prevención, un tema de prevención del delito, de política criminal, me parece muy importante, estimado doctor, que saque a colación que en México la delincuencia ha ido incrementando. En México estamos azotados por algunas cuestiones delictivas de robo, de algunas cuestiones delictivas de privación de la vida, de la privación de la libertad, de secuestros, de extorsiones, de bandas, y que no tienen que ver con la delincuencia organizada, quizá en algunos delitos, y que lo vivimos cotidianamente, aquel sujeto que va al banco
a sacar dinero y es un cuentaviente y lo asaltan, etcétera, diferentes hipótesis. Me parece que ese es un tema del estado de seguridad pública de primera instancia. Pudiera yo referir que se requiere cambios en la seguridad de nuestros policías, pero también de nuestros órganos investigadores. En muchas de las ocasiones, estimado doctor, aquí en México, el Ministerio Público hace la investigación, pero la hace la investigación escueta, no la hace con elementos objetivos, se les olvida, como lo dice usted acertadamente, el policía, pues no le exigimos que estudie teoría del delito, porque teoría del delito, pues aquellos que hemos estudiado la dogmática jurídica penal, de las teorías causalistas, germánicas, finalistas, funcionalistas, pues no le pedimos a un policía simplemente que esté especializado en la investigación, que auxilia al Ministerio Público. De hecho, es un auxiliar del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Entonces se requiere cursos especializados en criminalística para que podamos establecer que ese auxilio del policía sea objetivo, que tenga reflejos de excelencia en una investigación y que lleguen a juicio y que esa investigación les alcance para acusarlo frente a un tribunal de enjuiciamiento y les alcance para una sentencia condenatoria. Hoy en día me parece que eso se ha perdido, evidentemente podemos tener buenos investigadores, pero conocen la adecuación del tipo penal, hablando de elementos del tipo penal objetivos, subjetivos, normativos, de la conducta, tipicidad, tipicidad, culpabilidad, cuestiones que veo en la praxis que se ha olvidado, la teoría del delito. Hoy en día, con la reforma del sistema penal acusatorio, estimado doctor, se preocupan más por las técnicas de litigación, de cómo interrogar, de cómo contrainterrogar, de cómo realizar objeciones, pero desconocen para qué se realizan, cuál es el objeto de interrogar, cuál es el objeto del contraexamen de un testigo, de las objeciones, y que hoy en día eso ha menoscabado en la administración de justicia. Y sobre todo, sí debo de decirle, estimado doctor, que los criterios que están tomando los jueces, tanto locales como de entidades federativas, muy ajenos al Poder Judicial de la Federación, son, pero abismales. Le decía a un juez de aquí de la Ciudad de México, es que aquí el juez no aquí no debe de hacer de criterios, no sé allá en el Perú. Dice, aquí no tenemos que ser, uno tiene que interpretar la ley, pero lo que nos dice la ley no es a mi criterio, no es a mi capricho. Pero vemos en la praxis que los criterios sí son en muchas de las ocasiones a su capricho, a sus conocimientos, a sus estudios. Muchos jueces llegan a aplicar una resolución fuera del contexto de la valoración de la prueba que pide el Estado mexicano, que es la libre y lógica valoración de la prueba. Hay algunos jueces, estimado doctor, como usted extraordinariamente también lo ha hecho, ha estudiado el razonamiento probatorio de Girón, España. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación recoge esa corriente, esa postura, crea manuales, protocolos, y se los da a todo aquel jurista que aprenda el razonamiento probatorio de Girón, España, de Carmen Vázquez y Jordi Ferrer, y que esa literatura le provee al jurista mexicano. Pero ¿qué cree, estimado doctor? Que hay muchos magistrados, muchos jueces que no han tenido por tiempo, porque no quieren, por X circunstancia, no han estudiado en Girón, España, no han estudiado el razonamiento probatorio y están en contra del razonamiento probatorio. Y entonces no hay una unificación de postura de nuestros órganos jurisdiccionales para la partición y administración de justicia, y menos la va a haber si no atacamos lo que hoy en día más es perjudicial para el Estado mexicano, para el gobernado, que son nuestros cuerpos policíacos y las propias fiscalías, que en muchas de las ocasiones esa mala práctica de estos servidores públicos se refleja en resoluciones que luego llegan a favorecer a la persona que está siendo investigada, y entonces se deja la reflexión. ¿Cuántas personas por esa mala práctica cometieron el delito, son culpables porque
evidentemente se investigó, pero esa mala investigación, esa mala práctica, dejan a una persona culpable en libertad. Y a contrario censo, esa mala práctica del policía y de la fiscalía dejan a un inocente en el reclusorio. Y entonces esa es la postura que creo que en México y en muchos países latinoamericanos y a nivel mundial se debe de mejorar, estimado doctor. Claro, tenemos algunas preguntas del público, doctor Abraham Ortiz. Joel Huancapaza pregunta, ha mencionado la independencia e imparcialidad como principios en peligro. ¿Cuáles son objetivamente los peligros a estos principios con la reforma judicial? Sí, creo que los peligros a la independencia, a la propia autonomía, es que dentro del reflejo que se dé de ciertos partidos políticos mayoritarios en el Estado mexicano, se pongan jueces designados por ese mismo partido político y que en su momento a la posteridad ese mismo juez que fue designado y que supuestamente hizo un proceso de selección, pero fue designado por ese partido político, en algún momento dado le resuelva a los intereses políticos. Y entonces ahí esa independencia que se ha luchado, esa autonomía y que sean imparciales a favor siempre del Estado de Derecho en México, se pudieran perder o corren peligro con esos tintes que pudiera tener partidistas en la designación de jueces populares disfrazados para poder llevar a cabo y se desempeñen siempre favoreciendo a ciertos partidos políticos que pudieran reflejarse en la selección. Eso podría yo decir. Sí, la misma persona pregunta referida al órgano Contralor, o sea, órganos de controles de justicia, toda vez que conforme a un estándar supranacional de derechos, el órgano Contralor judicial debe ser autónomo de los poderes ejecutivo y legislativo. ¿Cómo será en México esta particular situación con la reforma? O sea, los que tienen que encargarse de controlar a los jueces, ¿no? Si es que incurren en alguna falta, infracción, delito, en fin. Sí, obviamente aquí en México, debo de decirlo también, tienen su propia autonomía y su propia independencia, el poder legislativo, el poder ejecutivo, que es el presidente, y el poder judicial, que son los administradores de justicia, hablando de cualquier materia. ¿Cómo se lleva, cómo se va a controlar? Aquí en México tenemos un Consejo de la Judicatura, que actualmente es el que está vigente y es el que regula el desempeño de los jueces y el que les pone sanciones administrativas o quizás cuando se investiga un delito de un juez. Pero hoy en día se va a crear con esta reforma judicial, se crea un tribunal de disciplina judicial y otro órgano de administración judicial que es el que va a revisar el desempeño de estos órganos jurisdiccionales que fueron votados por el pueblo mexicano. Entonces van a crear dos entidades o dos dependencias judiciales que van a revisar hoy en día y considero que ellos son los encargados de que prevalezca la imparcialidad, la autonomía y la independencia de estos jueces. ¿Cree usted que el cambio sea el necesario, ya que en la práctica y en la vida cotidiana no tenemos justicia pronta y expedita y que incluso duran 2 años en resolver un amparo, por ejemplo? ¿Cree usted que esta nueva reforma orilla a estos servidores públicos a tener un parámetro establecido en resolver, por ejemplo, un juicio de amparo? Roxy Girs pregunta. Sí, obviamente ahí, estimado doctor, su pregunta de la abogada, me parece que sí va a haber un cambio, evidentemente, porque el espíritu de la reforma es que sea una pronta administración de justicia. Que se lleguen a tardar 2 años, 3 años por carga de trabajo me parece caótico y lo veo en la praxis. Hay juicios de amparo indirecto en donde te dicen que se deben de resolver en 4 meses y hacen un acuerdo y dicen por carga de trabajo se resuelve al año. Hay amparos directos en donde dicen que por carga de trabajo, por exceso de trabajo, se llegan a resolver hasta en 3 años y el justiciable esperando pues obviamente la resolución y se pregunta por qué todavía no sale la sentencia. Porque tienen carga de trabajo y en muchas de las ocasiones pues no te llegan a creer hasta inclusive como abogados porque dicen, bueno, ¿por qué se tardan tanto? Si es un expediente que no excede de 500 fojas, ¿por qué se tardan tanto? Entonces creo
que pudiera establecerse que hoy en día que le están poniendo un límite de 6 meses, pudiera cambiar esa administración de justicia que es retardada y que obviamente en perjuicio del justiciable. Y creo que sí pudiera cambiar. Carlos Oros le pregunta, Carlos Oros, mencionó sobre los cambios en el esqueleto. A su parecer, ¿cree que esta es la punta de lanza para poder realizar un verdadero cambio en el sistema de justicia en México? Ya que a mi parecer el segundo paso y de lo más importante para ver resultados serían los cambios en la fiscalía. Gracias. Carlos Sí, Oros. sí, muchas gracias, doctor. Estimado Carlos, sí le podría decir, abogado, que dentro de esta reforma del Poder Judicial se habla que también se empieza a reformar de manera interna en todos los poderes judiciales locales y que en las propias fiscalías. Me parece que aquí donde deberían enfocarse como gobernador o como fiscal general es hablar internamente cómo mejorar las capacitaciones, cómo mejorar el desempeño, cómo evitar nepotismos que empiecen de los propios funcionarios públicos a no generar ese tipo de actividades de tráfico de influencia, de corrupción, etcétera. Me parece que hoy en día, si ya se volvió a ver al menos indicado que es el Poder Judicial Federal en cuestiones de actos de corrupción y de nepotismo, que pudiéramos decir que es lo menos de que sí hay, pero en los cuerpos policíacos, en las fiscalías, es evidente que urge un cambio en temas de capacitación y de profesionalismo. Eso es una realidad y creo que pues, por ahí va también la reforma encaminada para este tipo de instituciones para que tenga un mejoramiento la Procuración de Justicia. Bien, doctor. Muchas gracias por su magnífica exposición, conferencia. Yo no sé si finalmente de repente quiere agregar algo más, con todo gusto. Sí, doctor, sí, muchas gracias. Únicamente pudiera yo sacar a colación que aquí en México debemos de distinguir la problemática de lo que es la seguridad pública, lo que es la procuración de justicia y lo que es el supuesto de la administración de justicia. Me parece que en temas de prevención del delito, en temas de investigación del delito y en temas de resolver si se cometió el delito o no, que es lo que más en algún momento dado el gobernado se duele. Creo que hablando de esa distinción de seguridad pública, de fiscalías y de poderes judiciales federales y locales, me parece que aquí en México necesitamos un cambio de instituciones de seguridad pública y de fiscalías, y que nuestros órganos jurisdiccionales resuelvan con la mejora que pudiera darse ante los propios policías y ante los propios ministerios públicos. Me parece que pudiera mejorar al momento de resolver nuestros jueces federales. Eso sería por mi parte y muchísimas gracias, doctor, a todos los que preguntaron. Para mí siempre ha sido un honor participar en estos espacios y muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación, estimado doctor José Neira. Sí, una última pregunta nada más. O sea, ¿estos cambios van a empezar a partir de cuándo? O sea, ¿cuándo es que los jueces que están ahora van a dejar de ser jueces y cuándo es que el pueblo va a empezar a elegir a los jueces para su reemplazo? ¿Se ha previsto un calendario para hacer todos estos cambios? ¿Cómo va a ser? Sí, evidentemente se van a hacer por periodos, pero todo empieza a principios del año 2025, estimado doctor. Entre 2024 viene la propuesta y en el 2025 empiezan los cambios. La propia reforma dice que a partir de, por ejemplo, de junio o julio del 2025, ya empiezan a dejar de ser jueces con esta reforma judicial, estimado doctor. Entonces, en el 2025 ya empiezan todos los cambios, todos. Empiezan todos los cambios, empiezan a postularse gradualmente, obviamente gradualmente, porque hoy en día pues, tenemos 55,000 trabajadores del Poder Judicial y tenemos 11 ministros, tenemos más de 190 jueces de distrito, magistrados. Entonces, gradualmente se va a empezar en el 2025 a hacer la designación, la destitución y empieza a hacer, pues obviamente, la postulación para los nuevos jueces. Claro, lo que pasa es que los auxiliares de justicia no se van a afectar, los que se van a afectar son los jueces.
Son los Claro, titulares, exactamente. claro que sí. Bien, tuvimos entonces el gusto de escuchar al profesor y abogado litigante Abraham Octavio Ortiz Contreras, doctor e investigador en ciencias penales, especialista en derecho penal, maestro en juicios orales y sistema penal acusatorio, instructor y conferencista nacional e internacional, capacitador e instructor en el sistema penal acusatorio, certificado por SECTE, en un tema tan álgido, tan novedoso, y vamos a ver cuál es el impacto de lo que esto pueda producir no solamente en su país, sino en Latinoamérica y Centroamérica. Su tema fue reforma judicial en México, repercusiones en Latinoamérica y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reitero mi gratitud, doctor Abraham Ortiz Contreras, y le estamos haciendo llegar a su correo el certificado correspondiente. ¿Ya? Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo a todos. Hasta Perú, abrazo. Muchas gracias. Cuídense. Éxitos. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes también, señoritas y señores del público. Buenas noches.